Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la misma línea de la cuestión de la belleza, solo que ahora platicaremos un poquito más sobre algunas dificultades que estas ideas pueden generar. Específicamente hablaremos un poco sobre la parte de la anorexia, la bulimia y también la vigorexia, aunque nos enfocaremos mucho más en cómo podemos intentar evitar caer de lleno en este tipo de situaciones. Entonces, nada mejor que platicar con Ana Paola sobre este tema. Entonces, bienvenida Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias. Aquí hablando más un tema importante y creo que desde siempre ha estado como muy en boga, ¿no? Y siempre hemos tenido como preocupaciones al respecto de esto, ¿no? La vez pasada ya estuvimos hablando de cómo pues nosotros siempre tenemos como esta línea de intentar a lo mejor en cada uno de nuestros parámetros vernos bien, sentirnos bien, cuidarnos, y también hay una línea de parámetros entre qué es lo saludable, porque pues obviamente bañarnos, limpiarnos, estar aseados, estar peinados para no tener alguna enfermedad, o a lo mejor alguna pues, situación de piojos, liendres y todo este tipo de cosas, que sí es saludable estar cuidándonos, sí es saludable estar limpio, sí es saludable tener una higiene y un cuidado y un aseo personal, y estar procurando que nosotros, y por sanidad, por biología, por cualquier situación, también pues obviamente en una situación de que nosotros queremos tener a lo mejor una pareja y queremos vernos bien, y biológicamente siempre lo deseamos, entonces es parte de la salud, es parte de nuestra biología, es parte de, y como que en todo este contexto también se va generalmente todas las especies como que buscan un poquito más, ¿no? Un poquito de cómo atraer, cómo llamar la atención, no solamente para la pareja externa, sino que también para llamar la atención en un contexto social, ¿no? En el que la persona más se vea con ciertas características de más atributos biológicos, con más salud, con más energía, con más belleza, tiene ciertos privilegios. Y estadísticamente sí se ha visto que inclusive las personas más guapas, con mejor sentido de la belleza social, tienen menores condenas, tienen menores castigos, inclusive se les trata mucho mejor en los espacios públicos y tienen mayores facilidades en el contexto social. Entonces siempre nos ayuda como esta situación donde el vernos bien, entablar o encajar en una sociedad como sí, se acostumbra a ver, pues es mucho mejor para poder tener un equilibrio y que nosotros podamos movernos en ese núcleo social. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo creo que en este punto vamos a hablar como ciertas cosas que van y rebasan lo que ya es insano, lo que ya hacemos de manera que a lo mejor ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos dándole demasiada atención a esto, y que puede llegar a pasar a ser una enfermedad o puede llegar a provocarnos una situación ya fuera de lo normal, ¿no? Yo me he topado, por ejemplo, con muchas situaciones donde las personas gastan muchísimo dinero, y sobre todo a nosotras las mujeres se nos motiva a tener que gastar mucho más dinero de lo necesario para poder comprar más productos, para estar más al pendiente de ciertas cosas, que por ejemplo, no sé, ponerse las uñas, arreglarse el cabello, estárselo pintando, está haciendo muchas cosas, ¿no? Para ponerte siempre a la moda, para sentir que tú vales, ¿no? Porque te dicen, si no haces estas cosas, no te estás valorizando. Si no haces todo este tipo de situaciones, no estás haciendo algo por ti. Entonces, también te hacen generar más gasto, piensan que no tienes mucho, te sientes mal por no estar compitiendo constantemente con otras, al grado de que ellas los pueden hacer en una situación económica. A veces no es una situación donde no puedes ni siquiera hacerlo, ¿no? Y que no te genera más que en un estado visual y de valor, no te genera algo más positivo, porque no sé, unas uñas pintadas a la moda del 2023 y con, no sé, la temporalidad de ahorita de diciembre, no te va a dar más o menos salud de lo que tenías antes de las uñas o sin las uñas, ¿no? O el pintarte el cabello de color de rosa o verde o con las extensiones, tampoco te va a hacer sentir más saludable, o ni siquiera a mi consideración más hermosa, o no,
O sea, porque en realidad sí, la sanidad entraría en donde está tu cabello sano, donde lo tienes bien o que en dado caso, como tú lo quieras, pero donde sea tú en tu posibilidad económica y también en una sanidad biológica, ¿no? Pues sí, entonces creo que, como bien lo mencionas, hay muchos círculos donde tendríamos que analizar desde la violencia económica que ejerce los estándares de belleza y la violencia que nosotros mismos nos hacemos para encajar con este tipo de cosas. ¿Cómo ves, Carlos? Bueno, creo que efectivamente es una circunstancia que conviene analizar, primero desde lo general hasta lo particular, cosa que habitualmente se hace al revés. Generalmente se piensa que la persona que tiene alguna de estos trastornos relacionados con la alimentación, tiene un problema la persona derivado de que algo le aconteció, algo, de repente un día se levantó y le dio excesiva relevancia al tema corporal, al tema del peso, y a partir de ello se enfermó. Entonces, me parece que vivimos en un sistema que tiende a hacer eso, que es patologizar a los individuos, a las personas, y apuntarles con el dedo como si la problemática hubiera surgido de la persona en sí, como una forma de lavarse las manos, porque este tipo de problemáticas, que se conocen como multifactoriales, es decir, hay diversas razones por las cuales acontecen, en realidad tienen que ver con una presión social derivada de un sistema enfermizo en el que vivimos. En este sistema enfermizo es muy común que las personas aprendamos qué es lo bello y qué no es lo bello, y que intentemos, evidentemente, estarnos del lado de lo que nos dicen que es la belleza. Por ejemplo, hace algunos años, la parte más bella en el ámbito de las mujeres era la delgadez absoluta. Mientras más delgadas, más bellas, ¿no? Y actualmente eso ya está modificándose un poco porque se dieron cuenta de que eso estaba generando la anorexia y la bulimia. Sin embargo, ahora pues se está generando la vigorexia. Entonces, primero creo que conviene muy brevemente definir qué es la anorexia, qué es la bulimia, qué es la vigorexia, para que lo tengamos como no estemos en la misma sintonía. Los tres son trastornos de la alimentación. En el caso de la anorexia, le tenemos a personas que están obsesionadas con su peso, con lo que ingieren, y precisamente por ello dejan de comer por periodos bastante prolongados. No es simplemente ayuno, es literalmente dejar de comer. En muchas ocasiones, algunas personas se mantienen únicamente comiendo una manzana al día. Entonces, evidentemente, pues esto requiere un tratamiento, que este tipo de problemática está asociado con otra que es muy similar, que es la bulimia. En el caso de la bulimia, lo que tenemos es principalmente igual una obsesión con el tema del peso. Sin embargo, la persona no deja de comer por completo, sino que lo que hace es generar atracones y posteriormente vomitarlo para precisamente no subir de peso. Ambos, tanto la anorexia como la bulimia, son bastante problemáticos porque pueden generar evidentemente que la persona fallezca o, aunque no fallezca, que las secuelas queden de por vida y que ya no les sea factible posteriormente, aunque lo deseen, alimentarse correctamente. Durante mucho tiempo, la gente que tenía anorexia o bulimia, lo que hacía con la aparición de Internet era generar páginas en donde ocultaban un poco el nombre, le ponían Ana y Mía, Ana refiriéndose a la anorexia y Mía a la bulimia, y daban tips para que las personas pudieran incorporarse a este tipo de prácticas, en el entendido pues de que lo principal era la belleza, no la salud. Cuando el sistema en el que vivimos empezó a dar cuenta de que esta era una problemática, eh, además de vender muchos fármacos y de que se dispararan las ventas de ansiolíticos, de Prozac Y productos etcétera, milagrosos, ¿no? y productos milagrosos, tanto para bajar de peso como para eliminar la anorexia y la bulimia. Posteriormente lo que se hizo fue un cambio y actualmente lo que se está generando es la vigorexia. La vigorexia sería, también se conoce como dismorfia muscular,
y es una alteración en la imagen corporal en la que el paciente presenta una preocupación excesiva por su físico, por su cuerpo. Y entonces ahora tenemos fitness, ¿no? Que todo el mundo hace ejercicio para verse bien. Sin embargo, en muchas ocasiones va más allá de la parte de la salud, sino que se convierte en un objetivo estético principalmente. Entonces, estaríamos un poco como del otro lado. Aquí ya la gente no busca no comer, sino que presta excesiva atención a lo que está consumiendo para evitar que esto también le genere aumento de peso. Y ante la dificultad de poder elegir cada vez más alimentos orgánicos o naturales, porque en realidad pues nosotros ya no cosechamos nada por nosotros mismos, sino que todo lo adquirimos, y los alimentos que tienen etiqueta de orgánico tienden a ser muy elevados para la mayor parte de la población, el costo. Lo que la mayoría hace es, bueno, consume dentro de lo que está a su alcance, tratando de no consumir en exceso calorías y grasas, y posteriormente se enfoca muchísimo en la parte del ejercicio para contrarrestar el impacto que lo que comió puede tener. Ya no es como la anorexia, que dejo de comer, ya no es como la bulimia, que como y luego lo vomito, sino es como y luego hago mucho, mucho, mucho ejercicio para compensar. La problemática es la línea entre lo sano y lo que se empieza a convertir en un trastorno es muy delgada, ¿no? Porque además vivimos en un entorno en donde abundan videos, TikTokers, etcétera, de gente que se ha enfocado mucho en la parte del ejercicio y que da tips sobre eso, y que podríamos decir que se está enfocando mucho en la parte de la salud. O sea, bueno, esa es la justificación. Contrario a la anorexia y a la bulimia, que no había forma de defenderlo aduciendo que se estaba mejorando la salud, salvo en situaciones de una obesidad mórbida enorme. En el caso de la vigorexia, sí se puede un poco enmascarar con que el objetivo primordial es la salud. Entonces, es muy importante que tanto en la anorexia, en la bulimia como en la vigorexia, pues se tenga el acompañamiento preferentemente de un psicoterapeuta o de una psicoterapeuta o de un nutriólogo, nutrióloga, o de algún médico o alguien que nos pueda dar una buena orientación, no solo emocional, sino también científica. Entonces, bueno, primero tenía intención de definir un poquito esto que estamos hablando. ¿Cómo ves? Me parece importante también mencionar, sobre todo para las personas que quieren un manejo de un estado de peso saludable y que también quieran como estar sanos, ¿no? Porque muchas veces, sí, una vez la manejas por salud y no está mal tampoco pensar que te quieras ver bien. Sin embargo, también tenemos que ver como los parámetros hasta qué punto entras en el concepto de verte bien saludablemente, donde tú estés establemente, emocionalmente estable y también económicamente estable y de que no se te vuelva una obsesión, ¿no? Entonces, he escuchado mucho, por ejemplo, que a veces si necesitas ir o sea, no puedes adelgazar o a lo mejor hay una situación ahí que te la pasas en el gimnasio o algo, lo más sano es acudir a un psicólogo, un nutriólogo y un entrenador. Son 3 puntos fundamentales que tendrías que estar en conexión para tú poder establecer qué es lo que en verdad está pasando contigo y con tu organismo. Porque muchas veces ni siquiera es una situación de tu cuerpo biológicamente, a lo mejor es tu mente que no quiere bajar o a lo mejor hay una situación ahí que tú estás consumiendo muchos alimentos, pero porque quieres a lo mejor, no sé, he escuchado que las personas muchas veces se engordan porque han tenido muchos problemas, no sé, o sea, tú me lo podrás decir mejor, pero pero sí, o sea, hay muchas veces que tus problemas son los que te los comes y como que quieres verte así inconscientemente, ¿no? Eso ya me lo explicarías tú, pero también por eso es como la conexión del psicólogo para saber qué tipo de dieta, porque tampoco nos educan de una manera, ya con el nutriólogo, no nos educan de una manera correcta de cómo comer. Ya después vamos analizando y conforme vamos en la adultez y con otro tipo de contextos y entramos en otro tipo de núcleos y otro tipo de familias, vemos la variedad de alimentos, vemos la variedad de comidas,
la variedad de dietas y nosotros podemos ya a lo mejor entablar una conexión, decir, creo que esta dieta pudiera ser mejor para mí. Y ya conforme pues un entrenador, también el que sepas cómo estás ejerciendo un ejercicio de manera correcta para no lastimarte, de manera adecuada, para no excederte en a lo mejor un ejercicio, y muchas veces llegan, al menos yo que ahorita estoy también iniciando con todo esto de un entrenamiento físico en un gimnasio, el encontrar un entrenador adecuado y que también haya estado preparado y que también haya tenido un contexto de entender que la nutrición y la psicología es importante antes de llegar al punto del entrenamiento. Entonces, cuando saben que todo este concepto va en conjunto, te van a ayudar también para que tú sepas y que también obtengas como prioridad el que tu cuerpo tiene que ser tu prioridad, o sea, que también no te esforces en tener más peso, no te forces en que sea rápido el cambio, no te forces en entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí hay que saber que tenemos que ir con profesionistas de la salud en todas sus áreas y que esto debe de estar conectado. A veces es caro, pero pues tenemos que buscar a alguien que sí en verdad pueda entender que la prioridad es el balance y que estés bien, ¿no? ¿Me puedes comentar un poquito más con lo de respecto al psicólogo y este tipo de situaciones? Sí, podríamos pensar que en verdad es bastante buena idea el tener estas tres profesiones que te estén orientando. A lo mejor yo pensaría en 5, que serían como las idóneas, que es incluyendo, bueno, psicólogo, nutriólogo, entrenador físico, médico general y dentista, ¿no? Claro. Creo que sería como toda la esfera cubierta. ¿Cuál es la problemática? Cuesta muchísimo. Sí, claro. Y lamentablemente, nos guste o no, el 80% de la población no contamos con recursos suficientes para poder tener todo al mismo tiempo. No, y a las mujeres aumentale otro, porque también tendría que ser nuestro cuidado personal ginecológico. Claro, por supuesto. Sí, que en el caso de los hombres, pues también que nos revisen la próstata, ¿no? El urólogo, sí. Sí. Entonces creo que al final es una circunstancia en la cual al grueso de la población no nos alcanza para tener todo esto cubierto. Entonces le damos prioridad a algo. Y generalmente, ¿a qué le damos prioridad? Pues a aquello que consideramos más accesible. Entre pagarle 500 pesos cada sesión a un nutriólogo o a un psicólogo o a un entrenador, o pagar una mensualidad de 500 pesos en un gimnasio, pues me voy al gimnasio, ¿no? Y ahí de alguna manera tengo a mi entrenador y entonces 2 por 1, mi gimnasio, mi entrenador ahí. Entonces, bueno, al final, ¿qué hacemos? Pues lo intentamos subsanar como diría coloquialmente la gente, como Dios nos da a entender. ¿Cuál es la problemática real? Que al final sigue siendo el individuo tratando de resolver un problema que es originalmente un problema social. ¿Por qué se dan estos problemas? Ya pensando a nivel primero general y luego individual. A nivel general, porque vivimos en un sistema que busca enfermarnos. ¿Por qué busca enfermarnos este sistema? Porque es un sistema capitalista basado en el consumo. Y se ha encontrado que las personas que estamos enfermos, es decir, todos tenemos algún tipo de enfermedad, o estamos luchando para no tener una enfermedad en particular, porque algunas también son genéticas o congénitas, es importante identificar que este sistema le conviene que nosotros estemos enfermos, porque un enfermo consume evidentemente mucho más que alguien que está sano o que está más sano. ¿Qué consume más? Pues de inicio más medicamentos, ¿no? y más profesionistas para intentar recuperar la salud. Entonces al sistema le conviene que estemos enfermos y simultáneamente funcionales. ¿Por qué? Porque al final, bueno, me dopo, me tomo una pastilla, me tomo un té, me tomo algo y al final puedo seguir chambeando, aunque no en óptimas condiciones. Entonces, esta es una problemática que originalmente es de origen estructural. Es el sistema que nos enseña esto. Y yéndonos un poco más hacia lo particular, lo que se ha encontrado en la investigación es que muchos de los problemas generados por los desórdenes alimenticios son propiciados por vínculos afectivos cercanos. Puede ser mi mamá, puede ser mi papá,
quienes, con todo el amor de su corazón, en el mejor de los casos, tienden a ser muy críticos y muy duros con sus hijos y tienden a propiciar que estos desórdenes puedan empezar a aparecer. Algunas investigaciones indican que, sobre todo en el caso de la anorexia y la bulimia, se ha encontrado que muchas madres de personas que han padecido anorexia y bulimia tendrían a ser las más incisivas. Sin embargo, ojo, hay que tomar esto con cuidado, con pinzas, porque podríamos fácilmente decir, entonces son las mamás, las malas, porque producen esto, no los papás son los buenos. Sin embargo, se ha encontrado que en muchas ocasiones en realidad el papá es un papá periférico, es decir, está allí, pero está chambeando, o cuando está en casa está viendo el fútbol, leyendo el periódico y no presta verdadera atención a sus hijos, y por eso es lógico que sea la madre, de alguna manera, la responsable de que esto pueda empezar a surgir, porque en realidad es la única que está conscientemente o activamente educando. Sí, Entonces, eso en algunos casos. Le llamarían papá calidad de bulto. Sí. Sí, que generalmente muchos solo proveen, ¿no? Dan la lana y dicen, yo ya no sé nada, aquí está el dinero y esa es mi chamba. Pero en realidad esa es solo una parte de la población en nuestro país, y me imagino que la mayor parte de los países es lo mismo. La otra gran parte son padres que literalmente no están. Es decir, se divorciaron o simplemente fueron por cigarros a la tienda y nunca regresaron. Entonces es más que obvio que como no está el padre, pues es la madre la que de alguna manera comparte esta información. Pero ojo, algunas de estas frases ni siquiera son de las mamás, son de las abuelas, de las bisabuelas o de las tatarabuelas que, como en una cadenita, pues le han ido inculcando a las nuevas generaciones. Entonces, ese sería como un segundo nivel de evaluación. ¿Cuáles serían como estos miembros de la familia que están generando esta presión? Y lo que se hace desde el punto de vista terapéutico es tratar de compartir esta información con toda la familia. Se ve como un sistema y no basta que solo un miembro del sistema reciba la nueva información. Necesitamos que todo el sistema la reciba dentro de lo posible. Entonces, por eso se hacen en ocasiones, cuando se tienen estos trastornos, terapias familiares, en donde no solo acude la persona con anorexia, con bulimia, con vigorexia, sino también hermanos, hermanas, primos y los que conviven cotidianamente en el mismo domicilio. Porque además también en México tenemos una característica que se conoce como familias muégano, que es hasta el tío, el primo, el papá, el amigo, el novio de la prima, viviendo todos bajo el mismo techo, y todo eso se conoce como un sistema. Claro. Y ya de forma más individual, es verdad, hay modelos que indican, hay modelos terapéuticos que indican que algunas personas pueden estar aumentando de peso como una forma de protegerse ante las diversas adversidades que están afrontando, como una forma de sentirse más grandes para sentirse más fuertes. Y puede que sean juicios que tengan algo de sustento. Sin embargo, otros modelos terapéuticos, con los cuales yo coincido un poco más, intentan no encontrar una explicación tan rebuscada y compleja, sino simplemente identificar que los hábitos que tenemos son hábitos bastante inadecuados. Simplemente no tengo horarios claros de comida, trabajo demasiado, llego a casa muy tarde, sin ánimo de cocinar. Entonces, desde estos modelos terapéuticos, sin minimizar el impacto de estos trastornos, lo que se intenta es simplemente atribuírselo a cuestiones de hábitos y que se puedan modificar. Haciendo esto, se ha encontrado que para muchas personas es como una losa que se quitan, porque ya no tienen que tratar de encontrar pero me estoy comiendo mis emociones o tengo ahí un trauma en la infancia. No, simplemente es, analizo cómo es mi día y me doy cuenta de que mis hábitos son bastante inadecuados y que no solo a mí me generan esta circunstancia, sino a cualquier persona que tenga estos mismos hábitos, lo más probable es que le generen una dificultad relacionada con su imagen corporal. Entonces, creo que verlo desde esa perspectiva ayuda a que mucha gente no tarde 2 años en tratar de descubrir
qué está pasando con su forma de actuar, sino que a la brevedad empiece a modificar sus hábitos. Que conviene a veces tener un análisis mucho más profundo del por qué llegamos a este punto, a mí me parece que sí, solo que creo que en ocasiones, esta es un poco la metáfora que se utiliza en estos nuevos modelos terapéuticos, es como si estuviéramos dentro de un lugar que se está incendiando. Si bien es cierto que conviene ver cómo fue que se produjo el incendio, creo que en ocasiones lo primero que conviene hacer es salirte del lugar que se está incendiando, más que estar buscando dónde fue que se produjo o por qué se produjo el incendio. Que ya después que te salgas y que se apague el incendio puedes buscar cuál fue el origen para que no vuelva a acontecer, a mí me parece que sí tiene sentido. Sin embargo, en este orden. Entonces aquí lo que se hace es un poco como que empezamos a modificar los hábitos y ya posteriormente encontramos qué lo pudo haber generado. En ese orden, porque si no, sentimos que la terapia puede prolongarse demasiado y necesitas y atacar. que al final la gente, claro, y que al final la gente quizá no está modificando en realidad nada. Solo está dándole vueltas a qué fue lo que provocó el incendio, pero sin salirse del lugar que se está incendiando. Entonces, bueno, más o menos estas son como las posibles ideas que quería compartir el día de hoy, porque creo que si lo empezamos a analizar desde esas perspectivas, vamos a poder tener una mayor claridad de cómo salir de esta problemática, entendiendo que no es una problemática individual, es una problemática social y es una problemática de todo mi sistema. Y si yo empiezo a modificar mis ideas, pero mi mamá me sigue diciendo lo mismo, mi papá me sigue diciendo lo mismo, obviamente no voy a poder aguantar con esta nueva modificación cognitiva. Y mis hábitos no van a funcionar porque es muy común la historia de que yo estoy intentando mejorar mis hábitos alimenticios y llegan mis familiares con un pastel con un extra de chantilly y me lo ponen enfrente, ¿no? Entonces, por eso necesitamos que todo el sistema empiece a mejorar. ¿Cómo ves? Sí, y sobre todo también en el aspecto de entender qué es lo que estamos pasando, lo que estamos viendo y cuál es nuestro contexto de vida, ¿no? Porque a lo mejor, como bien lo dices, a mí me encantaría, no sé, hacer ejercicio, hacer esto, hacer el otro, pero si mi única forma de tener dinero es trabajar de 9 de la mañana hasta 9 de la noche y llego súper cansado y que aparte cuando como y que no sé, hay lugares donde a lo mejor te dan comida, ¿no? Hay oficinas, pero hay otros donde no, y en la calle casi no hay una comida saludable, no hay la forma, muchas personas, por ejemplo, yo sé que los choferes son las personas que más se la pasan sentadas, ¿no? Las personas de oficina se la pasan mucho tiempo sentados, tienen un horario, o hay personas que tienen 2 chambas y que al final del día, ¿qué puedes hacer al respecto de tener a lo mejor hasta tenías ciertos hábitos saludables con anterioridad y ya después para poder sobrevivir ya no se puede? Entonces, vives con cierta frustración, vives con muchas situaciones que en dado caso, ahí cómo podríamos hacer, no sé, cambiarte de chamba, sería como o sea, que exigir mejores espacios, mejores lugares y todo lo demás, ¿no? Pero ayudaría mucho, ¿no? Es ser consciente que al final del día no está en ti, sino en lo demás que es el sistema y qué es lo que está pasando alrededor de ti. Aquí un ejercicio que hacemos cotidianamente, bueno, que a mí me gusta mucho hacer, es que analizamos cuánto gana la persona por hora. Y eso ayuda mucho a que la gente se dé cuenta de si realmente le conviene trabajar en cierto lugar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, es muy común aquí en la Ciudad de México, que la gente viaja 2 o 3 horas al día, solo de venida para trabajar 8 horas y luego 2 o 3 horas de regreso a su domicilio. Y cuando analizas cuánto le pagan y lo divides entre todo ese número de horas, incluyendo el traslado, y le reduces lo que gastan en comida, lo que gastan en lo que tengan que comprar para poder trabajar, es literal que la gente termina encontrando que gana, no sé, 1,000 pesos a la semana, ¿no? Y quedan debiendo. Sí, no, y además es terrible porque en su cabeza están ganando 12,000 pesos, pero ya cuando hacen cuentas, resulta que lo único que les queda son 1,000 pesos. Y que a lo mejor si trabajaran enfrente de su casa, poniendo un changarro de comida,
podrían ganar eso en una hora. Entonces, creo que al final también es parte del sistema. Nos han vendido mucho la idea de que hay oficios o profesiones dignos y que hay otros que no lo son. Y entonces, si yo estudié, pues me tengo que tratar de enfocar en un empleo digno a mi altura, y no voy a poner un changarro porque eso no va conmigo. Pero a veces tener el changarro te da 10 veces más que trabajar en una oficina a 3 horas de distancia de tu casa. Entonces, creo que a veces la gente no está acostumbrada a detenerse y reflexionar. Y por eso la psicoterapia ayuda mucho, porque a lo mejor sí, en lugar de tener 2 empleos, pues mejor tener uno que me permita tener un mayor ingreso. Y si no encuentro alguno, pues a lo mejor generar alguno, intentar generar alguno en conjunto a lo mejor con otros familiares o con otros amigos, que me permita tener, a lo mejor no un mejor sueldo, en el mismo, sin tener que viajar 3 horas. O más Ya, flexibilidad todo eso, de exacto, horarios. ¿sí? Y entonces eso me permite a lo mejor empezar a retomar mis buenos hábitos alimenticios, mis buenos hábitos de ejercicio, mis buenos hábitos de dormir. Y creo que al final, pues somos un todo. Y si alguno de estos hábitos, sobre todo alimentación, descanso o ejercicio, se ven trastocados, todo lo demás se viene abajo. Lamentablemente el sistema pues no nos educa de la forma adecuada, porque lo idóneo sería sí tener un psicólogo, tener un médico, tener un dentista, tener un nutriólogo y tener un entrenador físico, pero desde la primaria, no en la universidad, Sí, no claro. cuando ya tengo 30, 40 años y que voy a intentar corregir un barco que se anda hundiendo cuando quizás desde el principio no tenía por qué haberse hundido. Entonces, creo que está genial tener todo esto. Lo idóneo sería tenerlo desde la primaria. Claro, tener una educación física, pero correcta y no solamente que te lleven a hacer, no sé, fútbol todo el recreo, ¿verdad? Sí, sí. Y que al final del día también te enseñen una nutrición funcional del día a día, de cuáles son los platillos que en verdad funcionan. Digo, aquí como en México, ay, aquí es la garnachita, ¿no? La vitamina T para todos lados y desgraciadamente, a mí, por ejemplo, mi familia, pues obviamente sí es de buen diente, de buen comer, pero casi verduras no comíamos y yo aprendí a comer verduras ya cuando estaba de adulta. Y es muy, muy interesante cómo vamos cambiando y cómo queremos también cambiar hábitos, que inclusive ya cuando queremos mejorar ciertos hábitos alimenticios de tu propia familia, es bien difícil y bien complicado. A veces es mucho más fácil estando solo, donde uno se controla su comida, sus porciones, las cantidades, porque mucho pasa eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen que se casan o son novios o algo, todo se engloba en vamos a comer, vamos a cenar, vamos a esto, vamos al pancito, y por eso empiezan a engordar o empiezan a tener malos hábitos. Viene muy cultural el mexicano, yo siento, porque también es como mucho de la garnacha, de esto que la mayoría, ahorita estamos hablando de ello, ¿no? O sea, a veces ganan mucho más el taquero, mucho más el de la hamburguesa, y tú yéndote allá hasta 2 horas de tu trabajo para, no sé, imprimir copias, o sea, cositas así, ¿no? Pero pues ve qué carro traes tú y qué carro trae el señor taquero. Y pues el señor Claro. taquero cambió de carro este año, ¿no? La verdad es que suele pasar así. A mi esposa, ahorita que decías del carro, a mi esposa y a mí nos daba risa, que veíamos enfrente de donde vivíamos había un depósito de basura donde los camiones iban a dejar lo que se recolectaba para revender. Y era muy interesante porque uno de las personas que trabajaba ahí tenía un Mini Cooper, ¿no? Ujú. Y entonces era el señor de la basura, tenía un Mini Cooper y nosotros no tenemos carro, ¿no? Sí, Entonces, pues es que es así, nos han vendido una historia que no concuerda con la realidad. Hay trabajos súper dignos, y lo vimos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, sin la parte del servicio de limpieza, el mundo hubiera colapsado. Y ahí se ve la importancia de ese tipo de claro. oficios, de ese tipo de trabajos, y dices, pues qué padre que ganen lo suficiente para comprarse un mini super, un mini Mini Cooper. Cooper. ¿Cuál es la problemática? Que a nosotros nos han vendido que hay trabajos que no son dignos, cuando en realidad, claro que son dignos. Y a veces nuestros trabajos, que consideramos que son así súper geniales y el mundo se viene abajo sin ellos, en la Ujú. pandemia dejamos de hacer eso y el mundo no se vino abajo, ¿no?
Entonces, creo que a veces hemos vivido un poco engañados y autoengañados, y por eso es necesario empezar a cuestionar todo este tipo de perspectivas, que para eso nos ayuda la filosofía, para eso nos ayuda la psicología, porque de alguna manera lo que intenta es que hagamos un alto y que reflexionemos sobre nuestras propias ideas y formas de ver la vida, porque quizá hemos vivido un poco o mucho engañados. Entonces, en la parte de la estética, en la parte del peso, en la parte de la imagen corporal, pues también hay muchos mitos, hay muchos engaños, y por eso la recomendación en general pues es acudir con un psicoterapeuta, con una psicoterapeuta, con un nutriólogo, nutrióloga, con un entrenador, entrenadora, y además agregarle médico, médica y odontólogo, odontóloga, para tener todo esto cubierto. Y si no se puede, pues intentar acudir al centro de salud más cercano, para que de alguna manera lo podamos tener, aunque sea un poco más tardado, pero gratuito, ¿no? Porque al final sí es una cuestión integral, y creo que descuidar un punto para priorizar demasiado otro, al final termina siendo contraproducente. Sí, ¿Cómo ves? o ir rotando, ¿no? Porque creo que a lo mejor en una temporada puedes estar acudiendo al, no sé, al dentista para ver cómo está y ya solucionar como tus problemas bucales, en el otro hacer como un chequeo de rutina médico y si necesitas algún tipo de situaciones, a lo mejor también un año ver y estar acudiendo al psicólogo y ya al siguiente también como el entrenador que te enseñen lo básico para que tú posiblemente también en un futuro puedas hacerlo tú solo y ya en el siguiente con o nutriólogo o el nutriólogo, o sea, tú como tú te vayas acomodando y que sepas que son tus carencias, ¿no? Pues de información. Entonces creo que es importante como ir viendo, a lo mejor nunca lo vas a tener y sobre todo que creo que apenas en la sociedad estamos viendo como que estas cosas son importantes, ¿no? Y que antes no se veía de esta manera y que ahorita lo estamos visualizando así, la importancia de aprender a entender y que estas conexiones son súper importantes. Pues sí, hay que buscar la manera de acercarnos a buscar la información y tener las personas mejor preparadas con la información más cercana, ¿no? Entonces sí, sería como la importancia de estar ahí e investigar. Así es. Y bueno, pues ya haremos nuevos videos relacionados con estos temas para a lo mejor dar tips un poquito más específicos. Sin embargo, estos tres que vimos el día de hoy, ¿no? Entender que es una problemática social, identificar el entorno inmediato y cómo está influenciando en mi forma de pensar y trabajar con mis hábitos, pues, empezar a modificarlos, pues creo que puede ser una hoja de ruta para quienes nos están viendo el día de hoy. Así es, pues sí. Si quieren mandarnos algún mensajito, solicitar algún tema en específico, nos pueden escribir en la caja de comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Aprendiendo a Existir. Espero que nos regalen un like, que nos compartan este video en pues no sé, con las tías, con los amigos, con los primos, con los grupos de la oficina en WhatsApp. Y pues muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, espero que se cuiden mucho y pues nos vemos la próxima. Bye.